El puesto de avanzada Titán era un punto de luz solitario en la oscura inmensidad del espacio. Situado en la luna más grande de Saturno, era principalmente un centro de investigación, aunque recientemente se había mejorado con capacidades de defensa como medida de precaución contra posibles amenazas. El capitán James Holden, comandante del puesto de avanzada, era un oficial experimentado con una comprensión intuitiva del delicado equilibrio entre exploración y supervivencia. Fue durante un barrido de vigilancia rutinario que el equipo de Holden detectó una anomalía, una nave espacial no identificada que se dirigía hacia Titán a una velocidad alarmante. La sala de control vibraba con una mezcla de emoción y aprensión mientras monitoreaban el informe del estado de la nave que se aproximaba. Holden gritó con voz tranquila pero asertiva. El teniente Sarma, su segundo al mando, respondió con prontitud: la nave no responde a nuestras llamadas. Su trayectoria sugiere una aproximación directa a nuestra ubicación. No se conocen señales. No coincide con nada en nuestras bases de datos. Holden consideró sus opciones. Los protocolos de contacto eran claros, pero esta situación parecía diferir de cualquier encuentro estándar para el que estaban preparados. Siguieron intentando establecer comunicación. Enviaron códigos de saludo estándar y señales de emergencia. Quiero saber qué quieren antes de verlos en nuestra puerta. A medida que pasaban las horas, la tensión aumentaba. La nave alienígena no intentó comunicarse ni alteró su trayectoria. Fue entonces cuando Holden decidió reunir a sus altos oficiales en la sala de estrategia. Debemos asumir que son hostiles. Holden comenzó a caminar lentamente frente a las pantallas holográficas que mostraban los esquemas de las naves alienígenas. Preparen todos los sistemas defensivos, pero no disparen hasta que tengamos una clara señal de agresión. Evacúen al personal no esencial a los refugios. Pero señor, si mostramos demasiada agresión, ¿podríamos provocar una acción pacífica? Un visitante se encontró con un enemigo, preguntó a Ensign Cole, un joven oficial recientemente asignado al puesto de avanzada. Holden admitió que era un riesgo, pero que debemos asumir para protegernos a nosotros mismos y a este puesto de avanzada. Nuestro primer deber es garantizar la seguridad de nuestro personal. Se acercaba la hora final cuando la nave espacial alienígena entró en órbita alrededor de Titán. Era más grande que cualquier otra que hubieran visto, repleta de lo que solo podían ser armas. Los sistemas de radar del puesto de avanzada rastreaban cada movimiento de la nave, listos para responder en cualquier momento. De repente, la consola principal se iluminó con una advertencia. La nave alienígena había lanzado algo hacia la superficie, una pequeña sonda Slick que descendía rápidamente hacia el puesto de avanzada. «Todos preparados para el impacto», ladró Holden. Pero en lugar de la colisión esperada, la sonda flotaba sobre la base, escaneando la estructura con una luz azul pulsante. Holden observó con cansancio, con la mano suspendida sobre los controles de armamento. Mientras la sonda continuaba su examen silencioso, se dio cuenta de que era un momento crítico. Su decisión en los próximos minutos marcaría el comienzo de una nueva era de diplomacia cósmica o sumergiría a su tripulación en una batalla para la que tal vez no estuvieran preparados. Cualesquiera que fueran las intenciones de estos visitantes desconocidos, el destino del puesto de avanzada Titán pendía de un hilo y dependía del dirigir el rumbo mientras la sonda alienígena completaba su escaneo y regresaba a la nave nodriza que orbitaba por encima. La tensión se apoderó de la tripulación del puesto de avanzada Titán. El capitán James Holden observó el ascenso de la sonda. Su mente rebosaba de posibilidades y posibles estrategias. «Capitán, estamos recibiendo una transmisión». La teniente Sarma anunció su voz, interrumpiendo el silencio palpable de la sala de control. La atención de todos se centró en la pantalla principal cuando la estática se despejó, revelando un mensaje sorprendentemente claro, aunque mecánico. Ocupantes humanos del puesto de avanzada Titán. Esta es la coalición ZRA. Están ocupando un sector que ha sido reclamado bajo la Ley de Resiliencia Galáctica. Tienen 24 horas para evacuar sus instalaciones. El incumplimiento resultará en una evacuación forzosa. La sala estalló en murmullos y exclamaciones ahogadas. Holden levantó la mano, pidiendo silencio. Carmate, Sharma. Responda, díganles que este puesto de avanzada está bajo la jurisdicción de la Autoridad Terrestre Unida y solicitamos un parlamento para discutir su reclamación. Cuando Sarma envió el mensaje, Holden convocó una reunión rápida con sus altos oficiales. Preguntó, mirando alrededor de la mesa. Cole intervino. Señor, ¿podría ser un engaño? Su nave demostró tecnología superior, pero tal vez no sean tan poderosos como quieren hacernos creer. Holden asintió, considerando esto. Es posible,
Pero nos preparamos para lo peor. Continúen con la defensa. Preparativos. Quiero que todos los sistemas estén en su punto máximo de preparación. Mientras tanto, investiguemos todo lo que podamos sobre esta ley de resiliencia galáctica y la coalición ZRA. Pasaron las horas sin respuesta de la nave ZRA. La fecha límite se acercaba y el puesto de avanzada bullía de actividad mientras todos se preparaban para un posible conflicto. Holden observaba la cuenta regresiva, sintiendo el peso de cada segundo. Finalmente, la nave alienígena rompió su silencio, pero no con. Una serie de pequeñas y ágiles naves se separaron de la nave principal y comenzaron a descender hacia la superficie de Titán. Están lanzando cazas o drones, tal vez posiciones defensivas ahora. Holden ordenó apresurarse a la cubierta de mando. Los sistemas de defensa de los puestos de avanzada se activaron. KN apuntando a las naves entrantes. La superficie de Titán retumbó con las bajas explosiones del fuego antiaéreo. Holden observó la batalla desde el centro de mando, emitiendo órdenes con precisión. Señor, nuestras armas están surtiendo efecto, pero hay demasiadas. Sarma informó con la voz tensa por el sonido de las alarmas. Holden apretó los dientes observando al enemigo. Advance. Concéntrese en disparar a los grupos más grandes. Use nuestros misiles con moderación. Haga que cada disparo cuente. Los cañones del puesto de avanzada rugieron al obedecer las órdenes de Holden, derribando varias naves enemigas. Sin embargo, por cada una que caía parecía que dos más ocuparon su lugar. La tecnología alienígena era resistente. Sus tácticas eran implacables mientras la batalla se libraba. Holden recibió una transmisión de la Tierra. Commando Holden. Estamos al tanto de la situación. Hay refuerzos en ruta, pero están a horas de distancia. Mantenga su posición. Entendido. Los mantendremos a raya tanto como podamos. Holden respondió con la mirada fija en las pantallas que mostraban las naves alienígenas que se arremolinaban. Ya no se trataba de diplomacia ni territorio, sino de supervivencia. Los ZRA habían subestimado la voluntad de lucha de los humanos y Holden estaba decidido a que su movimiento agresivo fuera un costoso error. La batalla por el puesto de avanzada Titán se intensificó a medida que oleadas de drones ZRA invadían los cielos. En medio del caos, el capitán James Holden orquestó la defensa de su tripulación con una determinación inquebrantable. Los cañones del puesto de avanzada continuaban disparando en ráfagas rítmicas. A través de la noche con destellos cegadores, a pesar del éxito inicial al derribar varias naves enemigas, el Thrax parecía inagotable. Holden sabía que no podían ganar una guerra de desgaste. Necesitamos un nuevo enfoque, murmuró mientras observaba la transmisión en vivo del campo de batalla. Cole, toma un escuadrón y flanquéalos desde el oeste. Usa el terreno a tu favor. Sí, señor. Enan. Cole respondió, reuniendo a su equipo para la maniobra. Holden se giró hacia el teniente Sarma. Consígueme un escáner térmico de la zona. Quiero saber dónde están concentrando sus fuerzas. Sarma transmitió la imagen térmica a la pantalla principal. Los patrones comenzaron a emerger. Los drones del ZELTR se centraban en la red de comunicaciones de los puestos de avanzada. Probablemente intentaban cortarles la capacidad de pedir refuerzos. Intentan aislarnos. Holden se dio cuenta, apretando la mandíbula. Usando la cobertura del terreno rocoso de Titán, el equipo de Cole se movió sigilosamente, colocándose tras una cresta que dominaba el avance enemigo. El escuadrón lanzó un ataque sorpresa lanzando granadas y disparando cohetes. El repentino asalto causó confusión entre el enjambre de drones, deteniendo temporalmente su avance. De vuelta en el puesto de avanzada, Holden aprovechó el momento para reforzar sus defensas. Sarma redirigió toda la energía a los escudos y se preparó para lanzar el pulso electromagnético que ordenó, sabiendo que esta podría ser su única oportunidad de desactivar los drones. Con un gesto de la cabeza, Sarma ejecutó la orden. El pulso electromagnético recorrió la zona. Una ola silenciosa barrio el campo de batalla. Los drones, atrapados en pleno vuelo, fallaron. Sus sistemas, abrumados por el pulso, muchos se estrellaron contra el suelo. Inerte y humeante, Holden observó las pantallas con el corazón latiendo con fuerza al ver. Su plan surtió efecto. Cole informó que él llamó al comunicador. Los tenemos. Desorientados, señor. Estamos eliminando a todos los que podamos mientras están desconectados. La voz de Cole se entrecortó, mezclada con el sonido de los disparos. Buen hombre, mantén tu posición y mantén la presión.
Holden respondió con un dejo de orgullo en su voz. A pesar de las terribles circunstancias, el efecto del EM comenzó a afectar a los drones restantes, que lentamente reiniciaron sus sistemas, volviendo a estar en línea. Las defensas del puesto de avanzada se prepararon para otra oleada, pero Holden les había dado un tiempo precioso. La tripulación trabajó febrilmente para reparar y recargar sus defensas. Señor. El comando terrestre informa que los refuerzos han entrado en el sector. Estarán aquí en menos de una hora. Sarma actualizó. La esperanza brilló en sus ojos. Holden asintió. Su mirada nunca abandonó el campo de batalla. Solo necesitamos resistir un poco más. Mantengan a todos. Ágil y concentrado, esto aún no había terminado. La siguiente oleada de drones se acercaba. Holden sintió una sombría satisfacción. Habían sobrevivido a la noche y pronto tendrían la ventaja. Los ZRA habían cometido un error crítico al atacar el puesto de avanzada, subestimando la astucia y la resiliencia de sus defensores humanos. Ahora era solo cuestión de tiempo antes de que cambiaran el rumbo para siempre. Las primeras luces del amanecer coronaron el horizonte de Titán. Los tan esperados refuerzos de la Tierra finalmente llegaron, atravesando el silencio del espacio con el rugido de sus motores. El capitán James Holden observó desde el centro de mando cómo una flota de naves de guerra humanas se alineaban en formación. Sobre el puesto de avanzada, el sitio inyectó una nueva oleada de vigor entre su cansada tripulación. Capitán Holden, este es el almirante García. A bordo del US Vanguard, la voz crepitó por el panel de comunicaciones. Ahora, restaurado y en pleno funcionamiento, estamos aquí para echarle una mano, almirante. Nos alegra verlo. Hemos logrado contenerlos, pero su número es abrumador. Holden informó con voz firme a pesar de la fatiga que le tensaba las extremidades. Hemos traído los nuevos disruptores de pulso. Prepárense para coordinar un contraataque. El almirante García respondió con un sonido de determinación claro en su tono. En minutos, la flota humana desplegó los disruptores de pulso, una serie de emisores de alta frecuencia diseñados para interferir con los sistemas de navegación de los drones ZRA. A medida que los dispositivos se activaban, el enjambre de drones comenzó a desviarse de su curso. Sus formaciones rompieron los puestos de avanzada. Las tropas terrestres aprovecharon la oportunidad y lanzaron una descarga de misiles guiados. Misiles contra la masa desorientada de naves enemigas. Holden supervisó la operación, dirigiendo a sus fuerzas con fuego de enfoque preciso hacia los grupos más grandes. No podemos dejar que se reagrupen, ordenó. Sus ojos escanearon las múltiples pantallas que mostraban el estado del campo de batalla en tierra. Cole y su escuadrón avanzaron aprovechando la confusión para recuperar territorio cerca del perímetro del puesto de avanzada. El sonido de disparos y explosiones llenó el aire, pero esta vez eran los humanos quienes avanzaban en medio del caos. Un pequeño equipo, liderado por el teniente Sarma, logró capturar una de las naves ZRA semifuncionales. Los ingenieros invadieron rápidamente la nave, ansiosos por extraer cualquier dato o tecnología que pudiera darles una ventaja. «Capitán, quizás quiera ver esto». Sarma llamó por radio con una voz teñida de emoción. Holden llegó al laboratorio improvisado donde se encontraba el dron capturado. Mientras estaba siendo examinado, los ingenieros habían logrado acceder a su módulo de navegación, que contenía mapas detallados de los territorios controlados por la coalición Zaltr. Un tesoro de inteligencia estratégica. Esto podría cambiarlo todo. Holden murmuró mientras estudiaba los mapas. Ahora sabemos de dónde provienen y posiblemente cómo contraatacar. Animado por el giro de los acontecimientos, Holden comunicó la nueva información al almirante García. Rápidamente se trazaron planes para explotar las vulnerabilidades recién descubiertas en las defensas ZRA. La flota humana ajustó los objetivos de su asalto. Los puntos críticos ahora eran revelados por los datos capturados a medida que avanzaba el día. El curso de la batalla cambió inequívocamente a favor de los humanos. Los drones Thrax, que antes parecían una fuerza imparable, ahora se retiraban, paralizados por la combinación de poder e ingenio de la respuesta humana. Holden se mantuvo firme. El centro de mando observaba cómo los últimos drones enemigos eran expulsados por la adrenalina de la lucha. El EVE fue reemplazado por un profundo alivio. El puesto de avanzada estaba a salvo por ahora y la humanidad había enviado un mensaje claro: no eran meros supervivientes en este vasto universo, sino formidables defensores de su dominio. Los ZRA habían subestimado a la humanidad y ahora pagaban el precio de su error de cálculo. La batalla era un testimonio de la resiliencia humana,
la estrategia y el espíritu inquebrantable para proteger a los suyos con el enemigo y la retirada. Con información vital en mano, el capitán James Holden sabía que era su momento de pasar de la defensa al ataque. El dron capturado de Zal Track no solo había proporcionado un mapa de los territorios enemigos, sino que también había detallado su estructura de mando y vulnerabilidades clave. La flota humana, ahora reforzada por el éxito en Titán, planeó su próximo movimiento. El almirante García, con esta nueva información, tenemos la oportunidad de luchar contra ellos. Holden dijo, durante su reunión de estrategia, hemos identificado la ubicación de su nave de mando. Un ataque preciso allí podría afectar significativamente sus capacidades operativas. La almirante García asintió con expresión seria. De acuerdo, capitán. Necesitaremos coordinar nuestras flotas para un asalto sincronizado. Es arriesgado, pero es nuestra mejor oportunidad para terminar esto rápida y decisivamente. Holden pasó las siguientes horas en profundas sesiones de planificación con su personal y el equipo del almirante. Idearon una estrategia de ataque multifacética utilizando tanto la flota espacial humana como las fuerzas terrestres especiales. Holden sintió una profunda satisfacción al ver cómo el plan tomaba forma, sabiendo que cada fase estaba diseñada para explotar las debilidades del Zal TR, reveladas por su propia tecnología. Mientras la flota humana maniobraba para posicionarse, el sigilo era su mayor aliado. Dispositivos de camuflaje especializados. Se desarrollaron en la Tierra y se apresuraron a las líneas del frente, lo que permitió que las naves se acercaran a la nave de mando ZRA. Holden, sin ser detectado, observó el progreso desde el centro de comunicaciones Titán. Su corazón latía con fuerza de anticipación. La primera fase del ataque se desarrolló sin problemas. Las naves humanas camufladas se acercaron y liberaron una descarga de pulsos electromagnéticos para desactivar los escudos de la nave ZRA. Una vez que estos parpadearon y murieron, un escuadrón de cazas entró disparando torpedos que apuntaban a la propulsión y al sistema de armas de la nave. Impacto directo de MS en el objetivo. Señor, se informó que su propulsión está desconectada. Teniente Sarma, con voz firme, pero con los ojos brillantes de emoción. Holden sonrió brevemente. De acuerdo, pasen a la fase 2. Desplieguen los equipos de abordaje. Es hora de tomar su nave de mando. Equipos de soldados especialmente entrenados se teletransportaron a la nave ZRA, participando en un intenso combate cuerpo a cuerpo. La ZRA, sorprendida e incapaz de organizar una defensa coordinada, se replegó ante el asalto implacable. Holden monitoreó la operación. Su expresión se tensó mientras esperaba actualizaciones de los equipos de abordaje. Capitán, hemos asegurado el puente. La nave es nuestra. Se escuchó la voz crepitante del líder del equipo. Unos tensos minutos después, Holden dejó escapar un suspiro. No se había dado cuenta de que había estado sosteniendo. Excelente trabajo. Comience la extracción de inteligencia. Encuentren de inmediato cualquier cosa que pueda darnos más influencia, ya que la nave ZELTR capturada fue. Busqué información valiosa sobre los Thrax. La coalición inundó la información, revelando no solo secretos militares, sino también fisuras políticas dentro de sus filas. Una facción opuesta a sus agresivas políticas expansionistas había ido ganando fuerza. Al ver una oportunidad, Holden propuso a Ed un plan audaz al almirante García. Si podíamos apoyar a esta facción y ayudarlos a ganar poder, podríamos terminar este conflicto sin más derramamiento de sangre. Convirtiéramos sus conflictos internos en nuestra ventaja. El almirante García lo consideró y asintió lentamente. Es una jugada estratégica. Capitán, establezcamos comunicaciones con esta facción. Si jugamos bien, no solo podríamos terminar la guerra, sino también sentar las bases para una paz duradera. El rumbo de la batalla había cambiado y los Thrax se dieron cuenta demasiado tarde de que atacar el puesto de avanzada humano había sido un grave error. Mientras Holden revisaba los informes que llegaban, sintió una cautela. Espero que esto no fuera solo una victoria en la batalla, sino potencialmente el comienzo de una nueva era en las relaciones entre humanos y alienígenas. El puesto de avanzada, que alguna vez fue una solitaria estación fronteriza, se había convertido en el punto focal del audaz esfuerzo de la humanidad por un lugar entre las estrellas tras la exitosa captura de la nave de mando Thrax y la información recopilada. El capitán James Holden y el almirante García cambiaron su enfoque hacia la explotación de los pescadores políticos dentro de la coalición Thrax. Los datos revelaron una facción significativa dentro de las filas Thrax, conocida como los reformistas, que se oponían a las agresivas políticas expansionistas que habían llevado al conflicto con la humanidad. Holden inició contacto con los reformistas a través de canales seguros.
Las negociaciones fueron delicadas. Ambas partes desconfiaban de posibles trampas, pero la urgencia de su predicamento compartido forjó un camino hacia una confianza provisional. Tenemos objetivos comunes, explicó Holden al líder reformista. A través de una conferencia hueca, su deseo de paz se alinea con el nuestro. Juntos podemos remodelar la estructura de poder de su coalición. El líder reformista, un thrax de rasgos afilados llamado Silora, respondió con cauteloso optimismo. El capitán Holden dijo, su ayuda para ganar influencia sería invaluable. A cambio, podemos garantizar que las hostilidades contra su gente cesarán con un acuerdo. Las fuerzas humanas comenzaron operaciones conjuntas con la facción reformista. Holden orquestó una serie de ataques diseñados no solo para debilitar las capacidades militares de los ZTRX de línea dura, sino también para reforzar la posición de los reformistas. Estas misiones eran arriesgadas e implicaban operaciones encubiertas e inteligencia compartida que acercaba a las fuerzas humanas y reformistas. Mientras tanto, Cole y el teniente Sarma dirigían operaciones terrestres en planetas clave para el ZAL. Las cadenas de suministro de TRX capturaban recursos esenciales para los intransigentes, pero ahora redirigidos para apoyar a los reformistas. Cada misión exitosa reforzaba la posición de los reformistas y demostraba los beneficios de su alianza con la humanidad a medida que avanzaba la campaña. Holden se encontraba cada vez más en contacto con Silora, discutiendo estrategias y coordinando acciones conjuntas. La alianza había comenzado por conveniencia, pero se estaba convirtiendo en una alianza que resistiría el paso del tiempo. En el puesto de avanzada, el estado de ánimo había cambiado drásticamente. Lo que comenzó como una batalla defensiva por la supervivencia se había transformado en un papel activo en la configuración del panorama político de una civilización alienígena. La tripulación sentía orgullo y propósito, y su moral se elevaba con cada victoria compartida con sus nuevos aliados. Sin embargo, Holden se mantuvo alerta. El éxito de su alianza los había hecho. Los objetivos y las facciones de línea dura de Altrax habían intensificado sus ataques, desesperados por recuperar su menguante poder. En respuesta, el almirante García envió flotas adicionales para reforzar el puesto de avanzada y apoyar sus operaciones, convirtiendo el puesto de avanzada de Titán en un centro de mando estratégico para la floreciente alianza TRS humana. A medida que se acercaba el momento crucial, Holden y Silora planearon una última operación conjunta, un audaz asalto contra la principal fuerza militar de ZTRX. Si el Centro RI tuviera éxito, acabaría definitivamente con la capacidad de los intransigentes para librar guerras y consolidaría a los reformistas como los nuevos líderes de la coalición Thrax. La noche anterior a la operación, Holden observaba las estrellas, reflexionando sobre el inesperado camino que lo había traído hasta aquí. Ya no se trataba solo de supervivencia o defensa. Estaban escribiendo su historia activamente, participando en la remodelación de un panorama político alienígena y allanando el camino para un futuro donde los humanos no fueran solo supervivientes, sino actores clave en el escenario galáctico. La batalla del día siguiente sería crucial no solo para el futuro de los ZRA, sino también para el lugar de la humanidad. Entre las estrellas, el amanecer del día decisivo amaneció sobre Titán, proyectando un resplandor plateado sobre el puesto de avanzada. El capitán James Holden se encontraba en el centro de mando, revisando los últimos detalles de la operación que consolidaría la victoria de la Alianza O. Para sumergirlos de nuevo en el caos, el plan era audaz: tomar el principal centro militar de ZTRX y cambiar decisivamente el equilibrio de poder a favor de la facción reformista. Holden se comunicó con Silora, asegurándose de que sus fuerzas estuvieran sincronizadas. Todas las unidades estaban en posición. Silora confirmó que su imagen parpadeaba en la pantalla holográfica. Estamos listos para actuar a su orden. «¡Que termine esto!». Holden respondió con voz resuelta. Dio la orden y las flotas combinadas, humana y reformista, lanzaron su asalto. La batalla fue intensa, con las fuerzas de línea dura de ZTR defendiendo ferozmente su última fortaleza. El espacio alrededor del centro estalló en un caótico ballet de fuego láser y maniobras evasivas. Las naves de guerra humanas, equipadas con la última tecnología terrestre, proporcionaron cobertura a los cazas reformistas de ZTR, que se abrían paso entre las líneas enemigas en tierra. Ensign Cole, liderando un contingente de tropas humanas y reformistas, se abrieron paso a través de las defensas atrincheradas, avanzando hacia el comando central del centro. Las explosiones sacudieron el paisaje a medida que avanzaban con cada paso, con una determinación feroz y trabajo en equipo. Holden monitoreó el progreso desde Titán, coordinando el asalto y proporcionando órdenes estratégicas. Mantenía comunicación constante con las unidades humanas y ZRA, adaptando tácticas en tiempo real según el desarrollo de la batalla.
Había mucho en juego y la tensión en el centro de mando era palpable. El punto de inflexión llegó cuando un escuadrón de fuerzas especiales humanas logró penetrar las defensas internas del centro, colocando explosivos que desactivaron la red eléctrica. Las luces parpadearon y se apagaron, dejando el centro de mando a oscuras. Esta interrupción permitió a las fuerzas reformistas asaltar la sala de control, asegurando el centro, con el centro militar principal capturado por los intransigentes. Las fuerzas de la ZRA comenzaron rápidamente a desmantelar su estructura de mando. Destrozada, Silora transmitió su discurso de victoria por todos los canales de la ZRA pidiendo la paz y el fin de las hostilidades. Sus palabras, llenas de esperanza por un nuevo futuro, resonaron en el campo de batalla, lo que provocó que muchas de las fuerzas de la ZRA restantes depusieran las armas. Holden observó las celebraciones entre las tropas a través de las transmisiones en vivo, sintiendo una profunda sensación de alivio y logro. La apuesta de apoyar a la facción reformista había dado sus frutos, allanando el camino para una paz duradera con la coalición de la ZRA. Al calmarse la situación, el almirante García contactó a Holden. «Capitán, felicidades. No solo has ganado una batalla, has ayudado a forjar una obra que podría durar generaciones». Holden asintió, consciente del peso de su logro. Gracias, Almirante. Ha sido una victoria reñida, pero valió la pena todo el esfuerzo. El futuro que promete. El puesto de avanzada, una vez un lugar remoto y vulnerable, se había convertido en el eje de una alianza histórica entre humanos y una facción de sus antiguos enemigos, a medida que la paz se asentaba. Holden se dio cuenta de que la batalla por Titán podría haber terminado, pero su trabajo apenas comenzaba. La tarea de construir un futuro compartido con la TRS-ZAL requeriría tanto coraje y determinación como el conflicto que los había llevado a este punto tras su decisiva victoria. El puesto de avanzada Titán comenzó una transformación de bastión militar a centro diplomático. El capitán James Holden, ahora considerado un arquitecto clave de la paz, estaba al frente de estos esfuerzos. A medida que se asentaba el polvo de la batalla, delegaciones de facciones humanas y Thrax comenzaron a llegar al puesto de avanzada para establecer el marco de un nuevo orden galáctico. Las salas de reuniones, una vez utilitarias, del puesto de avanzada se reconvirtieron en salones de negociación donde los representantes discutieron los términos de los acuerdos comerciales de paz y la futura cooperación. Holden, junto con Solora, trabajó incansablemente para garantizar que los acuerdos fueran justos y beneficiosos para todas las partes. Sus experiencias compartidas en la batalla habían forjado un vínculo de respeto mutuo y confianza que ahora servía como una base sólida para sus esfuerzos diplomáticos. Como parte del Tratado de Paz, la coalición ZRA reconoció formalmente la soberanía de los territorios ocupados por los seres humanos. Mientras se adoptaban importantes reformas propuestas por los reformistas, estas reformas incluían una mayor transparencia en la gobernanza y un énfasis en las libertades civiles, lo que marcaba un nuevo rumbo para la sociedad ZRA. Holden a menudo se maravillaba ante el cambio de circunstancias. El puesto de avanzada, que una vez estuvo al margen del espacio humano y se preparó para el asedio, era ahora un vibrante centro de actividad donde antiguos enemigos compartían comidas e ideas. El establecimiento de un centro conjunto de investigación de Thrax fue una de las primeras iniciativas destinadas a fomentar la colaboración en tecnología y ciencia. Enen Cole, quien había sido fundamental en las operaciones terrestres, se hizo cargo de los detalles de seguridad del nuevo cuartel diplomático. Su experiencia y actitud serena garantizaban que la paz se mantendría bajo su supervisión. Se formó una unidad mixta de guardias humanos y ZRA, que simbolizaba la nueva unidad. La teniente Sarma dirigió las operaciones de comunicación y vigilancia de los puestos avanzados, ahora reorientadas para centrarse más en la exploración y menos en la guerra. Su equipo trabajó en estrecha colaboración con los ingenieros de Z-Trax, integrando su tecnología avanzada con sistemas humanos para mejorar la seguridad y la capacidad de sus proyectos conjuntos en la exploración espacial. Al acercarse el aniversario de la batalla, se planeó una ceremonia para conmemorar a quienes perdieron la vida y celebrar los logros de la paz. Se le pidió a Holden que hablara en el evento, ante una multitud que incluía humanos y ZTRS por igual. Reflexionó sobre el viaje que habían emprendido. Hoy recordamos el costo de la guerra y el valor de la paz. Holden comenzó con su voz resonante de emoción. Hemos elegido convertir nuestras armas en rejas de arado, nuestras fortalezas en foros. Que este lugar sea un testimonio de lo que podemos lograr cuando elegimos la cooperación. Conflicto. La multitud escuchó conmovida por sus palabras. Al terminar, los aplausos fueron sinceros y unánimes. Era evidente que, si bien el camino a seguir presentaría desafíos, el compromiso con la paz y la prosperidad mutua fue firme en los días siguientes.
Mientras Holden caminaba por los pasillos del puesto de avanzada, ahora rebosante de la vitalidad de una comunidad en tiempos de paz, sintió una profunda sensación de logro. El puesto de avanzada ya no era solo un lugar estratégico, sino un faro de lo que la humanidad y sus antiguos enemigos podían lograr juntos. El puesto de avanzada, Titán, se había convertido en un símbolo de esperanza y una encrucijada para diversas civilizaciones, cada una ansiosa por escribir un nuevo capítulo de su historia compartida en la galaxia.